Muy buenas noches, alumnos del curso de protección eléctrica. Vamos a iniciar la clase de 6 a 8. La clase de 6 a 8 del miércoles 22 de septiembre de 2021. Hasta la clase anterior se demostró por el teorema de Fortescue, que finalmente es las componentes simétricas, que todo sistema trifásico desbalanceado se puede representar como la suma de tres sistemas trifásicos balanceados. Y nosotros sabemos resolver un sistema trifásico balanceado. Básicamente lo que hacemos es, como es balanceado, representamos una sola fase neutro. Y con eso se simplifica el cálculo y omitimos la presencia del transformador trabajando todo por unidad. O sea, tenemos resuelto el problema del cálculo para sistemas trifásicos balanceados, es decir, también cuando la falla es trifásica. Pero hemos visto en la estadística de fallas que el porcentaje de fallas trifásicas es el menor en el sistema eléctrico, ¿no? O sea, el 95 al 97% de fallas de cortocircuito en un sistema eléctrico es asimétrico o desbalanceado. Entonces, para conocer los valores de corriente de cortocircuito para los diferentes tipos de falla, hay que tener un sistema trifásico desbalanceado, porque al ocurrir cortocircuito bifásico a tierra o unipolar a tierra, es un sistema desbalanceado. Pero ese sistema desbalanceado, que se desbalancea por el tipo de falla, es la suma de tres sistemas trifásicos balanceados. ¿Ok? Entonces lo que tenemos que hacer es conocer cuáles son esos tres sistemas trifásicos balanceados que sumados me van a dar el desbalanceado. Para esto los fabricantes, como tenemos que construir tres sistemas trifásicos, uno de secuencia positiva, otro de secuencia negativa y otro de secuencia cero, el fabricante de cada uno de los elementos componentes de un sistema eléctrico nos da su representación en secuencia positiva, negativa y cero. Es decir, el fabricante del generador nos da su representación del generador en secuencia positiva, negativa y cero. Igual ocurre con el fabricante del transformador. Nos da su representación y sus valores para su transformador en secuencia positiva, negativa y cero. Y igualmente ocurre con la línea. Su representación y sus valores, su representación y los valores para cada representación de secuencia positiva, negativa y cero. ¿Alguna pregunta hasta acá? El fabricante, en base a ensayos de laboratorio, obtiene los parámetros de su equipo, por ejemplo, del generador, en secuencia positiva, los parámetros de su equipo en secuencia negativa y los parámetros de su equipo en secuencia cero. Y acá está la representación del generador en secuencia positiva. Estamos hablando de representación de fase, ¿no es cierto? Acá está una fase, la impedancia subtransitoria, porque tiene dos comillas, subtransitoria directa. Realmente el transformador se representa por la impedancia directa y también en cuadratura, el generador, perdón, y también en cuadratura. Pero para efectos de cortocircuito no tiene que considerarse la cuadratura, solamente la secuencia directa. La cuadratura se utiliza para resolver problemas de estabilidad de un sistema eléctrico. Entonces acá solamente
la impedancia subtransitoria, que es la más chiquitita, directa. ¿Ok? En seriado con su fuente de generación ideal. Esta es la representación de una fase de un generador trifásico. Un generador ideal, fase neutro, o una fuente de tensión ideal, fase neutro, enseriada con la reactancia subtransitoria. El fabricante me da este valor de reactancia subtransitoria, que yo lo voy a usar para representar. Ya tengo el generador en secuencia positiva. Y acá tengo la representación del generador en secuencia negativa. Se dan cuenta que no hay fuente de tensión, solamente hay la impedancia de secuencia negativa, que es dato del fabricante del generador. Tenemos la secuencia negativa como dato, y esta es su representación. O sea, ya tenemos al generador en secuencia positiva, el generador en secuencia negativa, y ahora vamos a verlo al generador en secuencia cero. ¿Ok? Acá está el generador en secuencia cero. Este es el punto neutro que llega a tierra a través de una impedancia. Y eso depende del instalador, ¿no? Él puede poner a tierra el neutro del generador a través de una impedancia o puede ponerlo a tierra francamente a tierra, o sea, solamente un cable del neutro a tierra. O puede también dejarlo abierto, o sea, un neutro flotante, no lo conecta a tierra. ¿Ok? Entonces, si el fabricante decide no conectar el neutro a tierra, eso sería infinito y estaría abierto. No habría representación de secuencia cero del generador, porque está abierto. Cuando el neutro del generador no está aterrado, no hay modelo de secuencia cero del generador. La otra posibilidad es que lo ponga acá, lo cortocircuitúe. Entonces acá sería cero. Está cortocircuitado, o también lo haga a través de una impedancia. ¿Ok? Bueno, vamos a seguir hablando del generador. O sea, acá sería el generador trifásico, ¿no? Este es el generador trifásico. La tensión B sub C con respecto a tierra, B sub A con respecto a tierra de secuencia cero y B sub B con respecto a tierra. Y acá está la impedancia de aterramiento de este generador trifásico. Estamos hablando de la representación de secuencia cero, pero esta impedancia depende del instalador. Usualmente, o no se conecta a tierra o se conecta a través de una impedancia, pero nunca se pone el generador directamente aterrado, o sea, con un cable nada más. Porque cuando ocurre una falla homopolar a tierra, es decir, si asumimos que la fase B, por ejemplo, se va a tierra, la corriente de tierra es muy grande y podría dañar al generador. Entonces, se pone a tierra justamente para que cuando caiga el conductor, la corriente que aparezca va a retornar por la impedancia de aterramiento y esta va a limitar ese valor de corriente. ¿Ok? ¿Alguna pregunta? Ingeniero, ¿podría repetir esa última parte? ¿Por qué va Ya, esa impedancia a tierra? No me quedó muy ya, claro, por favor. correcto, correcto. Esta impedancia a tierra se coloca para limitar la corriente de cortocircuito cuando cae un conductor a tierra o cuando caen dos conductores a tierra. O sea, cuando cae un conductor a tierra, se produce una corriente que viene por el conductor que ha fallado, viene por el terreno y retorna al generador a través de este camino, o sea, a través de la impedancia. Entonces,
uno pone la impedancia para limitar el alto valor de la corriente de cortocircuito. ¿Ok? Cuando cae el conductor, va a aparecer una corriente muy alta. Cuando el conductor está cercano al generador, ¿no? Va a aparecer una corriente muy alta y se pone la impedancia para que bajar el valor de la corriente de cortocircuito al producirse una falla a tierra. También puede optarlo por no ponerlo a tierra. Si no ponen a tierra el generador, cuando cae el conductor, no hay forma que retorne. O sea, no aparece ninguna corriente, porque no tiene cómo cerrar el circuito, porque eso está abierto. ¿Ok? Pero el sistema está en falla. El sistema está en falla, pero no se produce una gran corriente. Lo que no se hace nunca es conectar el electrogenerador francamente puesto a tierra. Porque si ustedes lo ponen francamente puesto a tierra, o sea, con una impedancia de cero, cuando cae un conductor acá, cuando cae el conductor, la corriente de cortocircuito de tierra es muy alta. ¿Está claro? Sí, ingeniero, muchas gracias. ¿Alguna otra consulta? Ingeniero, una consulta. Adelante. Eh, Anteriormente revisé un documento donde decía se requiere la protección homopolar para la subestación de media tensión, Ya. que lo solicitaba. ¿A qué hacía referencia esta protección, ingeniero? Bueno, no se refiere al generador, sino al transformador. Pero acá estamos hablando, este puede ser el, un bobinado de un lado del transformador, ¿no? Porque el transformador consta de dos bobinados, el bobinado primario y el bobinado secundario. Vamos a suponer que este es uno de los bobinados. Entonces, cuando ocurre una falla a tierra, lo más común cuando estamos alejados del generador, es que esta corriente de falla a tierra tenga un valor inclusive menor que la corriente nominal. ¿Ok? Entonces, si tiene un valor menor que la corriente nominal, no lo va a detectar el equipo de sobrecorriente que ustedes colocan en las fases. ¿Ok? Entonces, tienen que poner una protección, perdón, acá tienen que puede poner un toroide nada más, un solo toroide que envuelva las tres fases, y si sale un conductor a tierra, él detecta esa corriente, se va a tierra. O también puede poner tres toroides. Si ponen tres toroides, la suma de las corrientes debía ser cero, si no hay falla a tierra. Pero cuando hay falla a tierra, la suma de las corrientes no son cero, porque ha habido una falla a tierra. A esa corriente se la llama corriente homopolar. Pero esa corriente es de muy bajo valor. Entonces, ustedes ajustan su protección para que detecte esos valores bajos. Las protecciones que ustedes ponen de sobrecorriente en la fase no les sirve, porque la protección de sobrecorriente fase observa o opera cuando la corriente que pasa por la fase supere el valor de ajuste. Pero cuando ocurre una falla homopolar, la corriente de falla homopolar o de falla a tierra inclusive es menor que la corriente nominal del cable, ¿no? Entonces tiene que poner una protección homopolar. ¿Cuál es la protección homopolar? La protección que detecta las fallas a tierra. ¿Por qué? Porque esa protección suma el valor de las tres fases. Cuando no hay falla a tierra, la suma de las corrientes de las tres fases, así esté desbalanceado, debe dar cero. La suma de I sub A más I sub B más I sub C deben dar cero. Así esté desbalanceado. Pero cuando hay falla a tierra, I sub A más I sub B más I sub C tiene un valor. Y eso lo detecta la protección homopolar. Y opera cuando aparece ese valor. ¿Está claro? Ok, ingeniero, gracias. Ok.
Pero ese es el caso del transformador, no es el caso del generador. Lo que estamos hablando ahorita es del generador. Cuando ocurre una falla a tierra cercana al generador, la corriente sí es muy alta, muy alta. Y si esta resistencia es cero, esa corriente puede quemar al generador. ¿Ok? Por lo que siempre se pone el neutro generador a tierra a través de una impedancia o no se pone a tierra. También hay otra posibilidad, no se pone a tierra. La señorita Lisa Cuña no ha venido. Exxon Jiménez, por favor. Martín Guaya. David Girón. Diego García. Julio Fernández. Luis Di Sí, Paz. ingeniero Julio César Fernández. Allá. Buenas, buenas. ¿Qué tal, Julio César? Bueno, mucho gusto. Mucho gusto. Ya. O sea, cuando acá no hemos aterrado el neutro, no hemos aterrado el neutro. Le voy a hacer una pregunta, ¿qué es aterrar? Cuando cae un conductor acá, ¿cuál es el valor de la corriente? De tierra. Cuando cae el conductor a tierra. ¿Cuál es el valor? 0. Cero, ¿no es cierto? Perfecto. Otra pregunta. ¿Cómo escogería esta impedancia? ¿Con qué criterio escogería el valor de la impedancia? Porque usted tiene que seleccionar, tiene que diseñar, tiene que decidir el valor de esta impedancia. ¿Con qué valor qué consideraciones tendría para diseñar? Para el valor me refiero, ¿no? ¿Qué consideraciones tiene para determinar el valor de esa impedancia? Estoy seguro, ingeniero. ¿Ah, no? No lo sé. No lo escucho. No estoy seguro. Ya. No Quizás propone nada. utilizaría esa, esa intensidad de corriente, ¿no? Ese Sí. 3 sub 0. Pero, ¿qué voltaje? No estoy seguro. Yo no le he preguntado el voltaje. Le he pedido el valor de la impedancia en ohmios. O sea, ¿qué consideraciones tendría para decidir un valor de impedancia? ¿Qué consideraciones tiene? ¿Qué le interesa saber ahí? ¿Cuál es el problema? Usted ha dicho que si cae el conductor, la corriente es cero de acá. Pero Sí, su sistema está en falla. ¿No es cierto? Porque está un motor ido a tierra. Pero su corriente es cero. Entonces no lo ven sus equipos que están acá de sobrecorriente. Porque ellos ven sobrecorriente de fase. Como la corriente es cero, para él no pasa nada. Ingeniero, Sí. ¿podría ser el valor de la potencia del generador? ¿Cómo es eso? El valor de la potencia. Le estoy pidiendo una O sea, es impedancia. decir, el generador tiene una potencia y esa es la que entrega Sí. la red, pero esta sería equivalente a una corriente multiplicado por una, o sea, como un I cuadrado por R, pues, al Ya valor usted de la dice corriente, que, y ahí que el tendríamos I la al cuadrado resistencia. Z sea igual a la potencia del transformador. Claro, y ese Z sería ese para, o el mínimo requerido para que no reviente, digamos, ese, ¿no? Es lo que Ya. sería mi idea. O sea, la corriente debería ser, por decir algo, la corriente de tierra, por ejemplo, la nominal de fase, ¿no? Ujú, sí, correcto, ingeniero. O sea, que el conductor caiga, pase máximo la corriente nominal de fase. Que no vaya una corriente mayor, porque ya una corriente mayor
lo compromete al transformador, ¿no? Al generador, perdón. O sea, ese sería su criterio. Yo pongo una impedancia de tal manera que si el conductor cae a tierra, la corriente, esta corriente 3 y sub 0, no supere la corriente de fase. ¿No es cierto? ¿Está de acuerdo? ¿Con quién tengo el gusto? Sí, ingeniero, ese sería mi lógica. ¿Cuál es Ever su nombre? Maldonado. Ever Maldonado, ingeniero. Herbert Maldonado, ya. O sea, ese sería su criterio, que me parece razonable, muy razonable. O también puede decir que la corriente, porque a usted lo que le interesa es que que su protección detecte esa corriente de falla tierra, ¿no? No le interesa que tenga gran valor, sino un valor que lo pueda detectar, ¿no? Porque si la corriente es cero, él no va a detectar nada. Porque usted puede poner un toroide acá, fíjese. No sé si se ve en la pantalla de ustedes. Acá pueden poner un toroide y ese toroide, cuando no hay falla de tierra, la corriente es cero. 3 y su cero es cero. Pero cuando el conductor cae, que aquí vaya una corriente que la pueda detectar el toroide y se la comunique a la protección y decirle, hay corriente, opera, hay corriente, ha habido falla. ¿No es cierto? O sea, no tiene que ser tan alta. Tiene que tener un valor suficiente como para que lo detecte el toroide y lo comunique a la protección. ¿Estarían de acuerdo ustedes o no? A ver, el señor Luis Di Paz. ¿Estaría de acuerdo? Ingeniero, ¿podría repetir una vez más su premisa, por favor? Bueno, yo lo que estoy diciendo es que para detectar la corriente de falla tierra, acá yo pongo un toroide, porque 3 y sub 0 normalmente es 0. O sea, cuando no hay falla tierra, 3 y sub 0 es 0. Solamente aparece el 3 y sub 0 cuando hay una falla tierra. Entonces yo pongo un toroide que normalmente está midiendo 0 y no pasa nada. Pero cuando veo un valor, lo comunica a la protección y dice, hay un valor, y la protección se encarga de abrir el circuito. Entonces, mi pregunta es, ¿ese criterio qué le parece? Que si solamente, o sea, para su compañero dijo, yo puedo indicar que Z tenga un valor de tal manera que 3 y sub 0 nunca sea, o sea como máximo el valor de la corriente de fase, ¿no? Entonces, si el cable y el generador soporta la corriente de fase, no hay ningún problema, no se va a dañar. Entonces él dijo, yo quiero que Z sub n le ponga una impedancia al flujo de corriente de tal manera que 3 sub 0 no sea superior a la corriente de fase nominal. Entonces yo ahí paso a la siguiente pregunta. Pero no tengo que llegar a ese valor. Podría poner que 3 sub 0 tenga solamente un valor suficientemente detectable por su protección para no someter a mayores corrientes al generador. Y eso es lo que le pregunto a usted. ¿Estaría de acuerdo con ese criterio? Bueno, sí, porque bueno, la protección lo que quiere es detectar, ¿no? Después Correcto. solucionar o buscar los medios para ¿Y qué ventajas tendría solucionar. con respecto a la propuesta de su compañero que decía que lo pongo para que soporte la corriente nominal de fase? ¿Qué ventajas tiene lo que yo le estoy diciendo? Bueno, el detectar una corriente menor, ¿no? Correcto, correcto. Bueno, el compañero Usted somete a su había grupo electrógeno a una corriente menor. Correcto. Entonces, ujú. usted quiere dos cosas. Primero, que se ocurre una falla, no su grupo electrógeno no sea sometido a una gran corriente. Y en segundo lugar, quiere que esa corriente de falla sea detectada. ¿Ok? Entonces, si pongo una impedancia grande, ya logro que el grupo electrógeno no sea sometido a una gran corriente. Porque he puesto una impedancia grande.
pero además quiero que sea detectable. Entonces, ahí viene el cálculo, ¿ok? El cálculo del Z sub n consiste en obtener un valor 3 sub 0 que sea detectable por la protección eléctrica, ¿ok? El menor detectable, ¿no? Porque ya mayores lo detecta con mayor seguridad y garantía, ¿no? Pero el menor detectable, y ahí viene el cálculo, que es un diseñito, es una impedancia, ¿no? Le llaman también la impedancia de Peterson. Usted manda a diseñar esa impedancia y le dice, yo quiero impedancia de tal valor. Usted ya ha decidido el valor. Lo ha decidido en esa consideración. Que pase corriente, pero no mucha corriente. La suficiente como para que su equipo de protección opere. Entonces, seguimos. Entonces, la impedancia, perdón, el generador en secuencia cero se representa de esa forma. 3Z sub n y la impedancia de secuencia cero del generador, ¿no? Este es un dato del fabricante del generador. Este es un dato que usted lo coloca, Z sub n. X sub 0 es un dato del fabricante del generador. O sea, cuando usted no pone el neutro a tierra, esto es infinito y eso está abierto. Si usted lo pondría francamente a tierra, acá sería un cable continuo. Y si lo pone a través de una impedancia, usted pone acá el valor de la impedancia, Z sub n. Acá está la representación del generador de secuencia positiva y su correspondiente ecuación, ¿no? Acá está más o menos B sub A1, que es en los bornes del generador, porque esta es una fuente de generación ideal en seriado con su impedancia de secuencia positiva. Y esa sería la ecuación, ¿no? B sub A1 es igual a E sub A1, la fuente de generación ideal, menos la impedancia de secuencia directa o subtransitoria. Acá está la representación del generador en secuencia negativa. No aparece la fuente de generación ideal y sí aparece la impedancia de secuencia negativa, dato del fabricante. Entonces, B sub A2, que es la tensión en los bornes, es menos JX sub A2 por I sub A2. JX sub A2 por I. Y acá viene la impedancia o la representación del generador en secuencia 0. 3 sub n, X sub 0, y acá está la ecuación. Ahora vamos a ver, ya hemos visto la representación del generador en secuencia positiva, negativa y 0. Ahora vamos a ver al transformador en secuencia positiva, negativa y 0. El transformador es una máquina estática que sirve para enlazar diferentes niveles de tensión. Es una máquina muy fiel. El problema es que cuando se daña, interrumpe la continuidad del servicio. Si requiere reparación, interrumpe notablemente el servicio. Entonces vamos ahora a ver la representación del transformador en secuencia positiva, negativa y 0. Aquí vemos qué circuito usa el fabricante del transformador para proporcionar el valor de la impedancia. Lo que hace el fabricante es poner una fuente de tensión. Este es el transformador en prueba. Estos son los bornes de un lado del transformador, los bornes del otro lado lo ponen corto. Entonces acá comienza con una tensión 0 y le va subiendo el voltaje, le va subiendo el voltaje, le va subiendo el voltaje, hasta que por aquí aparece la corriente nominal. Entonces, el voltaje que usted ha llegado y que ha producido la corriente nominal hace este cociente. El voltaje entre la corriente nominal y le da la impedancia de secuencia positiva reflejada a este lado del transformador. Igualmente puede hacerlo por otro lado. Acá pone la fuente
y acá cortocircuitúa. Y obtiene la impedancia del transformador vista desde el secundario. Pero, o sea, la impedancia, le llaman la impedancia de cortocircuito también. ¿Por qué? Porque usted cortocircuitúa el otro lado del transformador. Entonces, le llaman, ¿y qué es el voltaje leído? Se refiere a este voltaje entre la corriente nominal. Voltaje leído y acá el I leído de la corriente nominal. Hace este cociente y obtiene la impedancia de secuencia directa en valor real. En valor real. Para secuencia negativa, hace lo mismo. Para obtener, ¿qué hace el fabricante para obtener la impedancia de secuencia negativa del transformador? Hace lo mismo. Pone una fuente, voltímetro, amperímetro, el transformador. Cortocircuitúa del otro lado del transformador. Lo que hace es que ahora gire el generador en sentido contrario al anterior para obtener la secuencia negativa. Y obtiene la secuencia negativa del transformador, que es igual que la secuencia positiva. O sea, en un transformador, la impedancia de secuencia positiva es igual que la impedancia de secuencia negativa. En un generador no. En un generador, la impedancia de secuencia positiva tiene un valor, la negativa tiene otro valor y la secuencia cero tiene otro valor. En el transformador, la impedancia de secuencia positiva es igual a la impedancia de secuencia negativa. La representación es la misma. Y ahora viene la impedancia de secuencia cero, que es la más laboriosa de representar. Para obtener la impedancia de secuencia negativa, lo que hace el fabricante es los bornes del primario los cortocircuitúa. Los 3 bornes del primario los junta y lo conecta a un generador monofásico. Y en el secundario, cortocircuitúa los bornes y los lleva a tierra. Y así obtiene la impedancia de secuencia cero vista desde este lado. ¿Ok? Y así obtiene el fabricante la impedancia de secuencia cero vista de este lado. Ahora, ¿de qué va a depender el conexionado? Va a depender de qué grupo de conexión es. De eso va a depender el circuito que represente al transformador en secuencia cero, va a depender del grupo de conexión. Por ejemplo, acá tenemos un transformador trifásico, conexión estrella-estrella, francamente puesto a tierra el neutro. El neutro ha puesto a tierra en el primario, francamente, y en el secundario. ¿Ok? Y acá tenemos al transformador, pero en su diagrama trifilar. Fíjese que ponen el generador monofásico y lo conectan a los bornes del primario. Y los bornes del secundario se cortocircuitúan y se va a tierra. Entonces, por acá va a aparecer una corriente 3I sub 0 por cada fase I sub 0 y acá se vuelve a juntar y cierra el circuito. Y igualmente se induce una corriente en el secundario, 3I sub 0, pero del secundario, acá por fase, y acá nuevamente 3I sub 0, y cierra el circuito. La representación en por unidad del transformador en secuencia cero es la siguiente. Así, primario, secundario. Y la impedancia de secuencia cero, que ustedes la han obtenido dividiendo el voltaje entre la corriente de secuencia cero.
Y así obtiene la representación del transformador en secuencia cero para una conexión estrella aterrada en el primario y estrella aterrada en el secundario. Ahora, vamos a regresar nuevamente para ver la representación del transformador en secuencia positiva y negativa. Esta es la representación del transformador. Este X1 es por unidad, en secuencia positiva. Es igual a la representación en secuencia negativa. Pero cada uno, en el transformador X1 es igual a X2, pero X0 varía. Y en secuencia cero, la representación es igualita que X1 y X2, pero este valor es diferente. O sea, para la conexión estrella-estrella aterrado el neutro en ambos lados del transformador, la representación de la secuencia cero es idéntica, positiva, negativa y cero. Pero la impedancia de secuencia positiva es igual a la negativa, pero es diferente a la impedancia de secuencia cero. Acá hay otra conexión, fíjense. Está el primario aterrado francamente el primario. Sólidamente aterrado el neutro primario. Y el secundario es triángulo. Entonces, hacen el mismo procedimiento. Cortocircuitúan acá el primario, lo conectan a un generador, y la corriente es esta 3 I sub 0, por cada fase va I sub 0 y hace el cerrado. Sin embargo, acá no hay corriente, porque no tiene por dónde ir la corriente. Se induce en el bobinado una corriente, pero en el bobinado en triángulo, pero no por el circuito. La representación de secuencia cero es de esta forma. Acá fíjese lo que está haciendo acá está viendo cómo se ve el conexionado del transformador poniendo el generador en el lado triángulo. Se encuentra el señor Josué Díaz. El señor André Dávila. Ingeniero, buenas noches. Josué Díaz. Sí, ingeniero. Ya. Una consulta. ¿Cuánto vale 3 I sub 0? Acá está de acá. ¿Cómo así, ingeniero? ¿Cuánto vale? ¿Qué ¿En valor relación tiene? a qué? ¿Qué corriente? ¿En cuántos amperios tiene esa corriente? ¿Cuál es el valor de la corriente? Ingeniero, no le he seguido la clase, recién estoy entrando. Ya, ok. Está bien. El señor André Dávila. El señor Robert Cumpa. Ingeniero, buenas noches. ¿Con quién tengo el gusto? André Dávila. Ya, una consulta. ¿Cuánto vale la corriente I sub 0? 3 I sub 0. ¿Cero? 0. ¿Por qué vale 0? Porque no hay corriente al otro lado y no hay carga ¿A cuál transmitida. otro lado? ¿A qué se refiere al otro lado? No, bueno, no veo carga, entonces como que ¿No ves por eso carga? que pienso. Acá en el anterior, fíjese. Acá había carga. Claro, no, o sea, no hay. Lo que pasa es que no se cierra el circuito y entonces por eso que no. Esa es la razón. Porque no se cierra el circuito. ¿Ok? Acá no hay forma está abierto. Está abierto. Entonces acá no puede retornar porque está abierto. ¿Ok? Está abierto. Entonces la representación para esa conexión estrella en el primario aterrado
y en el secundario triángulo, esta es la representación. O sea, si usted lo ve por acá, está abierto. Y si lo conectan por la estrella francamente aterrada, este es el circuito. Este X sub 0 es dato del fabricante del transformador. Esta representación también es información del fabricante del transformador, pero ustedes saben, ya saben de dónde sale, ¿no? Sale que cuando se conecta acá, sí hay un cierre, pero cuando vienen del triángulo, no hay cierre, está abierto. Como dijo usted, está abierto y por lo tanto la corriente es cero. Muchas gracias. Continuamos. Acá hay otra conexión. Estrella con el neutro aislado o flotante y triángulo en el secundario. O sea, el primario es un bobinado en estrella con neutro flotante, o sea, aislado. Y el secundario es una conexión triángulo. Entonces, ustedes energizan el primario, los 3 bornes del primario lo cortocircuitúan y se van al generador monofásico y la corriente acá es cero, porque no hay forma de cerrar. La corriente es cero. Igual acá. Vamos a ver, acá debe seguir el asunto. Bueno, ya pusieron acá. Pero lo que va a pasar acá, ustedes pueden poner el generador acá, lo que pasó antes, ¿no? Ponen el generador acá, pero tampoco hay corriente, porque está abierto. No hay forma, no se cierra el circuito. Entonces el conexionado es este. Esa es la representación del transformador en su versión homopolar o secuencia cero, cuando un lado es triángulo con el neutro flotante o aislado, o sea, en un lado es estrella con el neutro flotante o aislado y el otro lado es triángulo. Acá hay otro. Triángulo, triángulo. Igual acá está la tensión del generador. Acá están los 3 bornes, pero la corriente es cero. Porque no hay forma, no hay el circuito, no le permite cerrar el circuito. No hay el lazo, no hay el enlace, la conexión que permita. La condición para que exista corriente es que sea el circuito cerrado. Y en este caso también, fíjese, cuando lo colocan acá el generador y acá lo cortocircuitúan, igualito está abierto. Entonces acá fíjese cómo lo representa, abierto a un lado y abierto en el otro. Pero acá aparece un lazo interno. Sí, aparece ese lazo, porque aquí podrían aparecer unas corrientes. Estas corrientes aparecen, por ejemplo, cuando ustedes están cerca de una antena repetidora y la alta frecuencia electromagnética induce unas corrientes. Pero estas corrientes circulan internamente en los bobinados, no salen hacia las fases de la red. Por eso su representación de un triángulo es de esta forma, abierto a ambos lados, pero cerrado internamente con la impedancia de secuencia cero, dato del fabricante del transformador. Bueno, acá también no está aterrado el sistema, ¿no? En ambos lados. Está abierto. Pero también pueden poner a tierra un lado, pueden poner a tierra el otro lado, o pueden poner a tierra ambos lados del transformador. El alumno Robert Kumpa, el alumno Cristian Coronado, el alumno... Ingeniero. Usted es Cristian Coronado. Sí. Una pregunta, ¿por qué pondría
¿por qué aterraría usted el neutro del transformador con Z sub M? ¿Por qué lo aterraría? ¿Por qué le pone una impedancia? No sabría decirle, ingeniero. Ya, ok. El señor Jonel Chupurgo, Exxon Chico, Álvaro Chávez, Clemente Serna, Carlos Celis, Josep Castañeda, Ricardo Caicho, Ray Casasola. Presente, profesor. ¿Con quién tengo el gusto? ¿Ricardo Caicho? Presente, profe. Sí, ¿Con profe, quién con tengo el Ricardo gusto? Caicho. Ya, ok. Una pregunta. ¿Por qué pondría una impedancia Z sub M? El neutro, ¿por qué lo aterraría a través de una impedancia? ¿Podría ser para equilibrar, profe? ¿Equilibrar qué? No sé, profe, es una idea. O sea, no sé, o sea, lanzo nomás. Ok. Sí, profe, disculpe. Con el señor Rey Casasola. El señor Alexis Carlos. El señor Owen Benítez. El señor Alfredo Bellido. Ingeniero, buenas noches. ¿Por qué pondría el neutro del transformador a tierra? Eh, eh, en el caso de la secuencia que estamos tratando de explicar es para poder cerrar el circuito, ¿no? No, este es un transformador cualquiera. Imagínense que Ya. un transformador cualquiera. ¿Por qué lo pondría a tierra? Ya, eso es para garantizar el voltaje balanceado en cada terminal, ¿no? ¿Y qué forma garantiza el voltaje balanceado en cada terminal? Poniéndose a tierra. Básicamente, cuando hay un desbalance, la corriente se va por el neutro, bueno, y esa corriente Pero para que ¿por no qué se regrese va al a ir circuito. por el neutro? O sea, usted dice cuando la suma de las corrientes se va por el neutro, el desbalance, y por ahí o sea, como si fuera para recibir el desbalance de la carga. O sea, la carga tendría que estar aterrada, ¿no? El neutro de la carga tendría que estar aterrado. Imagínese un motor, tendría que usted agarrar el neutro del motor y aterrarlo. Usted las cargas no las pone a tierra, lo que pone a tierra es la carcasa de las cargas. Pone a tierra la carcasa del transformador, la carcasa del tablero eléctrico, la carcasa de la luminaria de alumbrado, pero no lo pone el sistema eléctrico, no lo pone a tierra. Lo que pone a tierra son los elementos destinados a no conducir corriente. El señor Matui Barrera. Ya, ok. El señor, Profe, ¿y no se genera un punto caliente? perdón, ¿No se generaría ahí como que un punto caliente, profe, un punto por las caliente. corrientes? ¿Qué corriente? Oh, estoy volando, profe. El señor Iván Ávila. El Presente, señor, ingeniero. la misma pregunta. No, ingeniero. No se me ocurre algo, ingeniero, disculpe. El señor, gracias, Elías Aguirre. Ingeniero, ¿puede ser para la intensidad que sea menor? Por supuesto, para limitar la corriente de cortocircuito cuando ocurre una falla. La mismo que para el generador. Ustedes aterraban un generador, el neutro,
para limitar la corriente de falla a tierra. Acá también, para limitar la corriente de falla a tierra, en el transformador ponen una impedancia para limitar la corriente. La misma razón por la que vimos al comienzo el aterramiento del generador. Usualmente ya en las zonas de presencia de transformadores, en distribución, por ejemplo, ya las corrientes de falla a tierra son muy bajas y ahí no se requiere colocar el neutro del transformador a través de una impedancia. Se pone usualmente francamente puesto a tierra. Pero para transformadores muy cercanos al generador, sí se le podría poner una impedancia como la que ven ustedes, para limitar la corriente de falla homopolar. Y esta es la representación. Claro, el asunto es lo mismo, ¿no? Agarran acá, cortocircuitúan y ponen un generador monofásico. Y acá cortocircuitúan y lo llevan a tierra. Y obtienen el circuito equivalente que ven acá. La impedancia propia del transformador, este es el circuito de secuencia cero. La impedancia propia del transformador en su secuencia cero, la impedancia de aterramiento del lado primario y la impedancia de aterramiento del lado secundario. Puede ser que solamente haya aterramiento de un lado, entonces acá sería una raya. Z sub n, 0, acá sería una raya. Tenía una consulta. Adelante. ¿Y cuál sería la razón o cuándo yo debería saber si poner la tierra o no al seleccionar el transformador? ¿Con quién tengo el gusto? Con Ever Maldonado, ingeniero. Ya, con Ever Maldonado. Vamos a esa pregunta, a ver qué dice Juan Carlos Landeo. No se encuentra. El señor Raúl Lara. El señor... Ingeniero, buenas noches. Buenas noches. La pregunta es la siguiente. ¿Cuándo decido poner una impedancia acá? ¿Cuándo decido eso? Para brindar un camino de aterramiento, ingeniero. No, pero el cambio de aterramiento lo puedo poner simplemente sin impedancia. Agarro, pongo un cable acá y también hago un camino. Claro, pero la impedancia tendría que ser de acuerdo a la normativa, ¿no? O sea, para, digamos, para una subestación tendría que ser de un mega, de un ohmio, digo. ¿De dónde he sacado eso? Está en las normas IS, ingeniero, si mal no recuerdo. De 1 o 2 ohmios, no recuerdo muy bien el valor para subestaciones. Atención. No. Ya tienen que por tarea traer para la próxima clase la norma IEC o esa norma que usted ha leído, que la impedancia de aterramiento del transformador debe ser 1 o 2 ohmios. Eso no es así. Pero ya usted dice, a ver, traiga. De repente es así. Ya, el señor Raúl Lara, usted es el señor Lara, ¿no? Era yo, ingeniero. El señor Ever Maldonado. El señor Álvaro Malma. Ingeniero, yo hice la consulta. ¿Quién la hizo? Ever Maldonado. Ah, ya, usted está en la consulta. Ya. El señor Álvaro Malma. El señor John Mamani. El señor Francisco Martínez. El señor Johnny Mauricio. El señor Andrés Mendoza. Bruno Núñez.
Johan Núñez, Edward Osco, Anthony Quispe, Jan Reyes, Percy Rojas, Juan Romero, César Romero, Isaac Sánchez, Jin Suyuchuku, Sánchez. ya, Isaac Sánchez. Sí, creo que habló Isaac Sánchez, pero yo soy Andrés Suyuchuco. No lo escucho. ¿Con Isaac quién tengo el Sánchez. gusto? Ya. La pregunta es, ¿cuándo decido poner Z sub M? O sea, poner el transformador, le pongo una impedancia. ¿Cuándo decido eso? ¿Cuándo hay necesidad de colocar una impedancia de aterramiento para el transformador? Es algo que también me estaba preguntando, ingeniero. La verdad es que no O se me sea que ocurre ahora ahorita. dos preguntaron entonces. Yo escuché Se me estaba, solamente uno. ajá, se me estaba pasando esa pregunta por la cabeza también, pero no ¿Usted sabría estuvo al decirte. comienzo del curso, de la clase de hoy día? Sí, también escuché, claro, la razón por la cual, escuché que, por ejemplo, algunos en los generadores, usted habló de que algunos iban aterrados o llevaban una impedancia, y cuando no iban aterrados no llevaban impedancia, pero tampoco no sabría decirle por qué razón específicamente. O sea, no he sido claro entonces. Lo he repetido varias veces. A ver si algún alumno me responde la pregunta Ingeniero, que bueno, repetí. ingeniero, antes me llamó, pero no pude responder. Y ahora, sí. Sí explicó usted esa pregunta. eh, no la hizo el alumno, en realidad la última pregunta no fue esa. Usted dijo que se coloca una impedancia porque, para limitar la corriente del circuito modular cuando es muy elevada. Claro, pues. Esa es la respuesta. Sí, pero ajá, la respuesta es por qué colocar una impedancia. Pero el alumno preguntó por qué aterrar neutro de un transformador. Bueno, le repito. Le hago la pregunta nuevamente a todos. ¿Por qué aterrar el neutro de un transformador? No sé si alguien tiene la respuesta. Nadie tiene la respuesta. Ingeniero, hace un momento mencionó que cerca del generador, creo, se coloca lo que es una impedancia, eh, pero en otros casos no. Pero la verdad que no sabría decirle por qué se hace caso. Ingeniero, sería Sí, para poder llevar a tierra las corrientes de falla y en el por caso de supuesto, los pues. transformadores, claro, y en el caso de los transformadores que están cerca de los generadores, se tendría que poner la impedancia aparte, o sea, dentro del neutro la impedancia, o conectar, perdón, el neutro a tierra mediante una impedancia para disminuir justamente esta corriente de falla, porque mientras más cerca estás a un generador, esta corriente de falla es más elevada. Bueno, ¿con quién tengo el gusto? Rommel Valky. Romer Valky. La tiene clara. Me ha, digamos, entusiasmado, porque lamentablemente lo que usted ha dicho lo hemos dicho claramente al comienzo del curso, al comienzo de esta clase. El neutro se pone a tierra para que exista corriente, para que cuando ocurra la caída de un conductor exista corriente. Si ustedes no ponen el neutro a tierra, no existe corriente. O sea, para que exista corriente de falla a tierra, tiene que estar el neutro aterrado. Por eso se atierra. Y también su compañero ha dicho por qué se le pone una impedancia. Porque primero tengo que aterrarlo porque está corriente. Pero ¿por qué le pongo impedancia? Su compañero también le ha dicho. No sé si habrán entendido, ¿no? Si no, a ver, seguimos, a ver. El señor José Tarazona, Jordan Tello, Toro Santillán. Sí, ingeniero, aquí, presente. Ya, señor Santillán. Sí, ingeniero.
¿Por qué se pone a tierra el neutro de un transformador? Para que tenga la corriente de falla, para que tenga por dónde salir, ¿no? La corriente. Para que la corriente de No, la falla tenga dónde corriente. salir. Eso me lo puede decir Sí, sí, un sí. gafitero, pero no un estudiante de ingeniería eléctrica. Me refiero a los términos que usted usa. Ujú. Yo he escuchado a varios alumnos hoy día hablar con unos términos que no parecen de un estudiante del último ciclo, de los últimos ciclos de la especialidad de electricidad, ¿no? Es como si un médico dijera, le duele la panza, ¿no? No puede decir eso lo puede decir un paciente, ¿no? Pero tiene que usar el término apropiado. Usted ha dicho salir. Por favor, a ver, repítame, ¿por qué es necesario colocar el neutro a tierra de un transformador? ¿Para qué lo colocaría? No necesario, sino ¿para qué lo colocaría? Bueno, para drenar la corriente de desbalanceo entre las fases, ¿no? O Pucha, para... pues, no hemos no, dicho no nada. sé cómo... Es que está mal lo que usted dice, ¿no? Para drenar. Pero también está, voy a buscar en el diccionario qué significa drenar. Drenar. Dar salida a las corrientes de las aguas. Cuando usted habla de drenaje, se refiere al agua, a los líquidos. ¿Sabe qué? El mayor fabricante de torgel, que es un elemento que no sirve para nada, y ayuda a la puesta a tierra, es un señor que no tiene ninguna profesión. Pero yo una vez lo convoqué a una reunión con un montón de ingenieros y técnicos y obreros especialistas en tierra. Y él usó una frase. Para mí, un pozo de tierra es un drenaje de electrones. Él no tuvo ningún reparo en decir, yo no tengo ninguna formación eléctrica. Pero convocaba a los profesionales a que se atrevan lo que él había hecho, ¿no? Él ha hecho una empresa que vende equipos y no sé, y elementos que si bien no son necesarios, pero me refiero al torgel que él vende. Pero bueno, tuvo la amabilidad de asistir a la reunión, pero drenaje, bueno, se le aceptaba, pues, porque quería hacer la figura, ¿no? Drenaje de electrones. A ver, el señor Elber Maldonado. Señor Eber Maldonado. ¿Ya no está ya? Ingeniero. ¿Por qué pone usted el neutro de un transformador a tierra? Eh, para que digamos que a la suma de corrientes en ese punto de las tres fases no sea cero, entonces la corriente resultante es por ese camino y llega a tierra. A ver, ¿podría repetirme? No lo he entendido bien. Digamos que en ese punto se generan tres corrientes y la corriente ¿En qué resultante punto? debería ¿En ser qué cero punto? ¿En qué punto? en el punto medio de las tres impedancias del transformador. O sea, en el neutro. Sí, correcto. Usted Ya, dice que en el neutro se generan tres corrientes. no se generan, sino que la resultante en ese punto debería ser de las tres ¿Resultante de corrientes qué, ah? que ¿Resultante de qué? de la suma de las tres corrientes que vienen del generador. Del generador. Ah, no he entendido entonces. Su compañero acaba de decirlo claramente. El único que me ha respondido hasta ahorita. Me refiero a las corrientes de fase, profe. ¿Con quién tengo el gusto? ¿Con quién tengo el gusto? Con Ricardo ¿Perdón? Caicho, profe. Mi compañero se refiere a las corrientes de fase que llegan al neutro. O sea, las tres corrientes que llegan al neutro. ¿Qué pasa?
Claro, al momento de haber una falla y una alteración. Entonces, al haber una alteración, justamente esa conexión a tierra permite que la corriente pueda transitar por esa nueva conexión, Al valga la ver una redundancia. falla, va a haber una alteración. Pero si hay una falla entre dos fases, hay una alteración. Imagínense un cortocircuito bifásico, hay una alteración. ¿Y cuál es el, no sé, usted me dice, al ver una falla hay una alteración, hay un cortocircuito bifásico, hay una alteración? ¿Y de ahí a dónde vamos? La señorita Karina Ulloa. El que respondió antes fue Rommel Balki, ¿no? Sí, ingeniero, yo he respondido. ¿Podría repetir por qué se pone a tierra el neutro de un transformador? Para que en el caso de una falla se cierre el circuito y esta corriente exista la corriente de falla y esta se dirija hacia tierra. A ver, podría repetir, vamos a analizar sus frases. A ver, repítame. Vamos, frase por frase. Repítame la primera frase. Ya, para que Para en que el en caso caso de de una una falla, falla exista, se cierre el circuito y exista la corriente en de caso de falla. un... Ya, pero fíjese, ¿qué tipo de falla? Pues si trata de una falla, también ocurre una falla bifásica, ¿no? A una falla en una de las líneas, una caída de una de las líneas. No, tiene que decirlo así, para que cuando una línea tome contacto con tierra, porque si caída de una línea, ¿qué significa, no? O sea, no, o sea, en caso una de las fases tome contacto con tierra, esa sí arrancaría. Ya continúe. Ya, en caso de una de las fases tome contacto con tierra, se cierra el circuito y exista la corriente de falla y, bueno, al final esta no daña a los demás equipos, ¿no? Se pueda reconocer esta falla. Bueno, estaba bien Ese hasta tipo. cuando dijo que existe la corriente de falla. O sea, usted, vamos a hacerlo por partes. Se coloca el neutro del transformador a tierra para que exista corriente de falla cuando una de las fases tome contacto con tierra. Si ustedes no colocan el neutro a tierra, cuando una de las fases tome contacto con tierra no va a existir corriente de falla, porque no tiene dónde cerrar el circuito. ¿El señor Raúl Lara se encuentra? Sí, ingeniero, Ya, ¿por qué se coloca un conductor, el neutro del transformador a tierra? para que, como bueno, como mencionó el compañero Valky, para que se cierre el circuito y la corriente de falla se dirija a tierra, ingeniero, y no dañe los equipos. Pero eso yo le dije, está bien hasta una parte, le dije, está mal lo otro. Primeramente tiene que hablar cuando ocurra una fase a tierra, tiene que decir esa palabra, porque si ocurre otro tipo de falla no hay necesidad de que conectar a tierra, ¿no? Para que exista corriente cuando una de las fases tome contacto con tierra, hay que poner el neutro de transformador a tierra. Ahí no hemos hablado de que se dañen los equipos. Nadie ha hablado de que se dañen los equipos. ¿Por qué usted agrega eso de daños de equipos? Nadie ha hablado de eso. Porque la corriente falla tierra es muy baja, no le va a dañar ningún equipo. El señor
Vamos a ver, bueno, acá, ausentes todos. Iván Ávila. Sí, ingeniero. La mía pregunta, ¿por qué se pone el neutro transformador a tierra? En este caso se pone, como usted estaba indicando, debido a cuando hay una falla de una línea. En este caso, al ponerlo, se va a cerrar el circuito y va a hacer que se identifique esa corriente para poder así, digamos, cerrar, no sé, o sea, identificar más que todo la falla, más que todo por eso. Bueno, continuamos. Ahora vamos a representar la línea de transmisión. Me siento fastidiado, la verdad es que me siento fastidiado. Pero, ¿por qué llega un alumno en sus últimos años así? ¿Por qué no asiste un alumno a clase? No le interesa el tema. El problema va a ser cuando tenga que trabajar y tenga que resolver. Y no este tema, sino cualquiera que se lo pongan al frente. Yo les dije en las primeras clases una frase que me gusta mucho. El objetivo es hacer las cosas bien. El dinero es el resultado. Tienen que tener claro que ustedes tienen que hacer las cosas bien. Asistir a su clase, estudiar bien, para que después cuando tengan que trabajar se esfuercen por resolver el problema. Les comento que a mí con frecuencia me piden recomendación de algún alumno. Y yo les digo lo siguiente. De los alumnos que tengo en la universidad, 5 o 6 te lo podría recomendar. Pero que siempre que hablo con los 5 o 6 está trabajando en una parte. Al resto no te lo puedo recomendar. Y el mercado está así, como les digo. La cúpula de Ocinermín no la tiene la UNI. La cúpula de AENEL no la tiene la UNI. La cúpula de Yanacocha no la tiene la UNI. Yo les pido a ustedes, por favor, que cuando... Ya están ustedes por salir. Que cuando les den una tarea tienen que agarrarla de frente, resolverla. Tienen que tratar de resolverla. Las 8 horas no le va a ser suficiente. Tienen que ir a agarrar, hablar con compañeros, agarrar libros, y entrar a internet. Y llegar lo más cercano posible a la solución. En cada promoción hay muy buenos alumnos, que a mí me satisfacen mucho, pero son muy pocos, muy pocos. En esta aula tengo 52 alumnos. ¿Cuántos de acá podrían ser susceptibles de recomendación? Y comenzando de la asistencia, ¿no? O sea, no sé. Me da la impresión que como que quisieran solamente el título, ¿no? No quisieran ser ingenieros, quieren tener el título de ingeniero. O sea, individuos con título, no profesionales en la mecánica eléctrica. Individuos con el título de mecánicos eléctricos, pero no profesionales. Esa es un poquito la imagen que tengo, ¿no? Entonces, ¿por qué seguir en esto? ¿Por qué seguir en la docencia con un aula de estas características?
por esos 5 o 6 alumnos que podrían aprovecharlo y, por supuesto, desarrollarse mucho más que el profesor. No sé si ustedes tienen algún comentario, ¿no? De lo que está pasando. Vamos a hablar de la línea de transmisión. Bueno, acá es el elemento que transporta la energía eléctrica, pero por su gran longitud y exposición, está expuesta, es la que donde más ocurren las fallas, en las líneas, porque tiene una gran extensión y está totalmente expuesta. Diferente a una subestación de transformación que tiene un recinto en condiciones de operación controlada, ¿no? O una central de generación que igualmente está en condiciones para, primeramente, que su espacio físico es mucho menor y por lo tanto controlado. Las líneas de transmisión están expuestas, como ustedes pueden suponer, a las descargas atmosféricas, al viento, a la polución industrial o salina, a los animales, o sea, las aves, ¿no? A la humedad, los incendios forestales, las altas temperaturas o las bajas temperaturas, ¿no? La cercanía con los árboles y también a los actos vandálicos, ¿no? Al terrorismo y a la sustracción. Pero acá estábamos viendo que lo que queríamos ver es la representación en secuencia positiva y negativa de la línea de transmisión. Aquí está un generador, o sea, esta es la línea de transmisión, el inicio y el fin de la línea de transmisión. Acá está se le pone un generador ideal, pero un generador nada, no ideal, un generador y se cortocircuitúa el otro extremo. Entonces se hace el cociente de voltaje entre corriente y se tiene la impedancia de la línea de secuencia positiva. Para la secuencia bueno, este es un asunto de transposición porque hay una capacitancia línea-tierra y también una capacitancia línea-línea. Entonces, si no se logra esa transposición, la fase de arriba va a tener características diferentes con el terreno, va a tener características diferentes con B y características diferentes con A. Entonces, se hace la transposición para que las tres líneas tengan los mismos, estén en las mismas condiciones y representen a la misma impedancia. Y así se representa la impedancia en secuencia positiva, la que hemos obtenido colocando un generador y cortocircuitando el otro extremo. La secuencia negativa es idéntica a la secuencia positiva. Lo que se hace es con el generador que genere, pero en secuencia contraria a la anterior. Pero al final, la impedancia de secuencia negativa es idéntica que a la positiva. Y aquí viene como con la misma complejidad que para el transformador, la impedancia de secuencia cero en una línea de transmisión. Aquí ustedes van a ver, fíjense, cuando ocurre una falla, la corriente de tierra homopolar regresa por las tres fases. Acá está, I sub 0, I sub 0, I sub 0. Entonces se crea un campo magnético. Cada uno de ellos son la corriente de falla tierra que regresa por cada una de las fases. Entonces, fíjense acá, se genera un campo magnético, ¿no es cierto? Este campo magnético que se está generando genera una corriente en el terreno, inducida por el campo magnético. O sea, el terreno es un gran conductor y su corriente es inducida, se genera por el campo magnético de la falla tierra. Igual ocurre en la parte superior.
el campo magnético envuelve al cable de guarda y le genera una corriente en el cable de guarda. O sea, la corriente de falla a tierra provoca una corriente en el terreno y provoca una corriente en el cable de guarda, producto del efecto del campo magnético producido por el 3I0 que pasa por los conductores. Pero cuando ocurre una falla a tierra, fíjense, mírenme, imagínense que acá está la subestación, esta es la línea de transmisión que va hasta la ciudad, a la carga. Acá está la subestación y la línea de transmisión da la vuelta porque acá hay un gran obstáculo, una montaña que le impide un recorrido más directo a la línea. Entonces la línea hace un recorrido que bordea la montaña y llega a la carga. Pero aquí, en el recorrido, ocurre una falla en este punto. Ocurre una falla en este punto. Entonces, parte de la corriente va a regresar por el terreno. ¿No es cierto? Parte de la corriente va a regresar por el terreno, buscando el camino más fácil. Pero otra parte de la corriente que se inyecta al terreno va a subir por la tierra, porque cada torre está aterrada. Y esa tierra se conecta al cable de guarda. Entonces, esta corriente del terreno sube por el aterramiento y llega al cable de guarda y retorna también. Retorna a la fuente, que en este caso es una subestación de transmisión, a través del cable de guarda. O sea, parte de la corriente que se inyecta al terreno regresa distribuida, dispersa. Acá se ve una línea nada más, pero realmente se distribuye buscando el camino más fácil, como si el terreno presentara impedancias de diferente valor. Los valores de la corriente se van dispersando hasta que se vuelven a juntar acá y cierran el circuito. Porque acá está aterrado, ¿no? Está aterrado. Si no estuviera aterrado, cae el conductor acá y la corriente es cero. Pero si está aterrado, la corriente va a retornar a la fuente por el terreno. También parte de la corriente va a regresar por el aterramiento de cada una de las torres, se va a ir al cable de guarda, y el cable de guarda que está aterrado acá también retorna a la fuente. Pero también parte de la corriente va a ser la inducida, tanto en el terreno como en el cable de guarda, debido a las corrientes de secuencia cero de las fases. ¿No es cierto? Entonces acá dice, terreno debajo de la línea, por aquí regresa la corriente, y en el cable de guarda también regresa la corriente. Y también regresa por la tierra misma, que le llaman la tierra liberada. ¿Ok? Entonces, de esa manera se dispersa la corriente. Ingeniero, una consulta. Adelante. Ese tipo de sistema de retorno por la tierra liberada es el mismo que se utiliza o se utilizaba, porque creo que actualmente ya no se utilizan, en las redes redes de distribución con un solo conductor y retorno por tierra para poder sacar el otro conductor que finalmente va a ir a las instalaciones. Claro, o sea, la tierra liberada es la tierra nada más, ¿no? Es la tierra. O sea, ¿qué va a pasar acá? El conductor cae aquí a tierra, un conductor o dos conductores caen a tierra, y la corriente va a cerrar su circuito, ¿no es cierto? Va a buscar la tierra donde está aterrada el neutro del transformador. Entonces, acá, una corriente va a venir por acá, donde la impedancia es menor. Otra corriente por otro lado. O sea, acá el terreno, como presenta diferentes resistividades, se va a abrir.
y las corrientes se va a dispersar por diferentes valores. En la medida, en la zona en que encuentre mayor resistividad, habrá menor corriente. En la zona que haya menor resistividad, habrá mayor corriente. Entonces, esta corriente se dispersa en el terreno, pero se vuelve a juntar acá. O sea, hay una gran corriente en este punto, en el punto de falla, y hay una gran corriente en el aterramiento del neutro. En esta zona no hay grandes corrientes, porque acá se ha dispersado totalmente. Se ha abierto la corriente. ¿Ok? Se ha abierto. Claro, pero en este caso sería en una falla, ¿no? En una falla de la línea de transmisión ocurre este tema y pasa esto con las corrientes que se dispersan por diferentes puntos. Pero Así tengo es. entendido de que en la operación normal de una línea, de una red de distribución, por lo general para electrificación rural, antes se utilizaba este tema del retorno por tierra, que se llama, que ya era una operación normal, no en un tema de una falla, sino que solamente con un conductor se distribuía desde una subestación o desde un transformador de distribución y el otro conductor prácticamente era la tierra, como en este caso, ¿no? Pero en este caso es una operación normal, no una falla. Claro, o O sea, sea, la corriente no le interesa si es operación normal o falla. El principio es el mismo, cerrar el circuito. O sea, de lo que usted habla, ya hablemos que acá hay un solo conductor, póngase acá. Entonces acá el conductor, había un conductor, llegaba a la carga y retornaba por tierra. Pero ¿cómo retornaba? En la forma que se lo estoy diciendo. Se dispersaba y se unía nuevamente en el punto de entrega, ¿no? O sea, acá había un punto de entrega, o sea, una fuente, que puede ser un transformador, el secundario transformador, que una de las fases iba con conductor y la otra fase estaba aterrada. O sea, una de las fases se conectaba a la carga a través de un conductor y la otra de las fases se conectaba a la carga a través del terreno. Usted aterraba el secundario del transformador, una de las fases del transformador monofásico, y también aterraba la carga. Una fase de la carga la aterraba y lograba que se cierre el circuito. El principio es el mismo, ¿no es cierto? Acá va un conductor a la carga, pasa por la carga y al retornar se dispersa las corrientes, se dispersan y se van a unir acá nuevamente en la fase que usted ha aterrado del transformador. No sé si me explico. sí, sí, ingeniero, pero mi duda un poco iba porque en operación normal, tener prácticamente la tierra como conductor no representa alto riesgo de repente para las personas que están ahí, porque en el caso de una falla, pues se identifica la falla, se abre el circuito y deja de ocurrir esto, ¿no? Que hay una dispersión de corriente por la tierra. Lo Pero que en una sucede operación es, normal no la gran generaría corriente es aquí nada riesgo. más, porque acá ya no hay gran corriente. Acá la corriente se dispersa por todos lados, y acá no hay gran corriente. Por ejemplo, si usted va a una subestación de transmisión, la subestación de transmisión tiene una malla a tierra. ¿Por qué? Porque ahí va a haber una gran corriente cuando ocurre una falla. Pero si usted sale de la subestación, no hay nada. Sin embargo, la gran corriente tiene que retornar por el terreno. El terreno es un gran conductor. Regresa por el terreno, pero regresa con tal dispersión que no le afecta. ¿Ok? Entonces acá, si usted pone a tierra, ocurre lo mismo, porque acá, fíjese que una corriente de falla podemos hablar de 10.000, 20.000, 30.000 amperios. Pero acá usted está hablando de amperios nada más, de decenas de amperios, a lo más, ¿no? A lo más para las cargas rurales. O sea, no hay ningún riesgo, ¿no? No hay ningún riesgo. Usted, por ejemplo, cuando usted pone a tierra la carcasa de un motor y por algún motivo una de las fases se pone a tierra, o sea, toma contacto con la carcasa se va a tierra y a la persona no le pasa nada. ¿No es cierto? No le pasa nada porque la carcasa está aterrada y el sistema ya no opera porque ha habido una falla en el motor, pero a la persona no le pasa nada porque la carcasa está aterrada.
¿Ok? Entonces, fíjese que usted pone una tierra, imagínese una tierra de 25 ohmios, que es la máxima tierra aceptable, ¿no? Y la persona tiene una impedancia de 1500 ohmios. Entonces, si ocurre una falla, la corriente va a irse por el sistema de tierra y la corriente que va a pasar por usted no va a ser detectada. Entonces, ese sistema con un solo conductor es un sistema seguro, ¿no? Seguro. Ahora, usted puede decir, no, pero en caso la tierra no esté bien mantenida en el usuario, podría pasar. Efectivamente, si la tierra no está bien mantenida en el usuario, entonces imagínese que se eleva la tierra y ocurre una falla, es decir, uno de sus equipos, el televisor, por decir, o la refrigeradora, una de los conductores se pone a tierra, entonces, y se acerca una persona, de repente el aterramiento del terreno es de tal valor que supera los 1500 y la corriente prefiere el paso a través del cuerpo de la persona. Y ahí sí podría ocurrirle un electrizamiento o finalmente una electrocución. Pero igual ocurre en la ciudad o el sistema eléctrico, ¿no? Un sistema eléctrico mal mantenido también está susceptible. O sea, el sistema eléctrico es seguro mientras su proyecto, su instalación y su mantenimiento sea conforme. Por ejemplo, es muy común acá que hace una instalación eléctrica y nunca cambian de conductor hasta que falla, hasta que termina ya abandonado, ¿no? O sea, no reconociendo que el conductor tiene una vida útil y hay que cambiarlo. A partir de una determinada cantidad de años hay que cambiarlo. En una oportunidad me pidieron hacer una auditoría a un club acá en Lima y el cable alimentador de distribución primaria tenía 30 años. Entonces yo dije, este cable hay que cambiarlo. Era un club digamos que su directiva, también habían ingenieros mecánicos electricistas, dueños de empresas grandes. Entonces me convocaron para que yo les explique por qué tenía que cambiar el cable. Y ellos decían, si la capacidad de este cable es 200 amperios y está pasando 80, el cable está fresco. ¿Por qué hay que cambiarlo? Me decían. Y yo le decía, porque ya cumplió su vida útil. Por ejemplo, una persona de 85 años, usted le toma los signos vitales y está perfecto, pero con seguridad se va a morir. Dentro de poco se va a morir, porque ya cumplió su vida útil. ¿No es cierto? El promedio de vida ya lo cumplió, o sea que se va a morir, a pesar de que en este momento está con sus signos vitales conforme. Garantizado se va a morir, muy pronto. Igual con el cable. El cable está operando correctamente, pero va a acabar su vida útil. Y en el momento en que él falle, porque ya cumplió su vida útil, va a ser muy costoso, porque en ese momento usted va a tener que alquilar grupos electrógenos para tener a la carga alimentada eléctricamente. Y eso es costosísimo. Yo me acuerdo que al costado del aeropuerto hay una empresa aduanera que consume 2 megavatios. 3 días costaron $250,000. 3 días porque el transformador falló. ¿No? Así que ustedes se pueden dar cuenta ya de la magnitud. Entonces, igual acá, ¿no? O sea, el sistema tiene que estar bien mantenido, ¿no? Usted dice, sí, es peligroso. Claro, es peligroso. Si no le da el mantenimiento, es peligroso. Pero igual ocurre en la ciudad. Y la gente considera que no le da mayor cuidado, ¿no? Considera que debe ser para toda la vida. Yo les cuento una anécdota. Yo una vez me fui a otro país, a Inglaterra, y en Inglaterra los propietarios de los predios, todos los propietarios de los predios, cada 3 años tienen que llevar al municipio un documento que diga que ha sido revisado por un profesional de electricidad y está conforme. O sea, tiene que ver el aislamiento, la tierra, la continuidad, todo tiene que ver.
Emite y con eso va. Si va el profesional o la empresa responsable y encuentra que no está conforme, le dice tiene que corregir. Entonces la persona corrige y lo corrige y hasta que esta entidad certificada emite el documento que garantiza que la instalación está conforme. Entonces, yo dije, cuando vaya a Perú me llene plata, porque en Perú no hay eso. Entonces dije, voy a agarrar el barrio más antiguo y con la gente con mayor dinero, para que me contrate, para hacer ese trabajo. Y escogí el San Isidro, el Boulevard de San Isidro. El Olivar de San Isidro. Una zona tradicional de Lima, de gente de mucho dinero. Y les indiqué, les distribuí la necesidad. Primero porque era antigua, entonces ya habían cumplido su vida útil. Y segundo porque podían pagar. Nadie me contrató. Esa es la cultura, ¿no? Esa es la cultura, bueno, si no pasa nada. Si no ha pasado nada hasta ahora y no pasa nada. Entonces, así es, ¿no? Entonces, volviendo a su pregunta, su preocupación de que el conductor, la corriente retorne por el terreno, yo le digo que cuando ocurre una falla, la corriente retorna por el terreno y retorna con valores altos en algunos puntos, dependiendo. Si estás fuerte, se gana la generación, ocurre una falla, regresa con valores altos. Y sin embargo, si hay una malla tierra en la subestación, no pasa nada. ¿Por qué? Porque afuera de la subestación, porque la falla ocurre afuera, ¿no? A cientos de metros o a kilómetros. Y la corriente retorna por el terreno, pero se dispersa. Entonces la corriente que pasa por bajo usted es muy pequeña, no le afecta. Donde el valor es alto son en el punto de falla y en el punto de la subestación. Ahí son los valores altos, ¿no es cierto? Entonces ahí es donde usted tiene que tener las condiciones satisfactorias. Igual acá, cuando a usted le preocupa la distribución primaria con una línea con conductor y la otra usando el terreno de retorno, no hay ningún problema si es que están satisfactoriamente instaladas, ¿no? ¿No? O sea, no hay ningún problema en la conexión bien hecha y no hay ningún problema. Si la conexión es insegura o la condición es insegura, eso ocurra con ese sistema o con el sistema en la ciudad. En la ciudad de Lima igualito podría ocurrir un accidente, ¿no? Si usted se da cuenta, en Lima se estima que el 80% de las viviendas no tienen sistema de tierra. O sea que cuando ocurre una falla, la corriente va a retornar por la persona, porque no tiene sistema de tierra, ¿no? Esa es la realidad. Lo que se está exigiendo ahora, y hace buenos años, yo calculo unos 20 años, es que todo predio nuevo debe tener sistema de tierra. Y así se le aprueba el proyecto. Pero eso puede ocurrir en un edificio que pasa todos los controles. Pero si usted va a una zona perimétrica de menores recursos económicos, no tiene. Porque no tiene ni para el medidor. Es decir, un medidor vale 400 soles y la empresa le da facilidades para que usted pague a plazos el medidor. Y ese propietario del predio no tiene para pagar eso. Y lo que prefiere es comprar de reventa la energía. Entonces, a esa persona usted no le va a pedir sistema de tierra y diferencial, porque entre esas dos cosas sale 1.500 soles. Entonces la persona vive sin su sistema de tierra, con la expectativa de que no va a pasar nada. Es una condición insegura, que se da acá en la ciudad, en la capital, fíjese. Entonces, volviendo, reitero, ¿no? O sea, la instalación de un solo conductor aprovechando el retorno por el terreno es una instalación segura, pero requiere pues del mantenimiento, la instalación y el mantenimiento correcto,
como también lo requiere en la ciudad. Usted dirá, pero no, pues, en las zonas alejadas no le van a hacer el mantenimiento correcto. Igual acá en la ciudad. En la ciudad hubo un momento que salió una ley que decía, un dispositivo legal que decía, la concesionaria no puede poner medidor si es que no verifica el pozo de tierra y el diferencial. Hubo una caída de conexiones tremenda, tuvo que suspender, bajo el argumento que esa es responsabilidad ya del interesado, del propietario del predio. Porque si no, no iba a haber conexiones, porque la gente no tiene el dinero como para también considerar esas condiciones de seguridad. ¿Ok? Entonces acá vamos a ver, retomando el curso. Acá la corriente de falla tierra, que es 3I sub 0, regresa por el cable de guarda, regresa por la corriente que se ha inducido en el terreno debajo de la línea, porque la tierra es un gran conductor, también se induce, igual que en el cable de guarda, y por la tierra liberada. La tierra liberada es el terreno libre. Entonces, como ustedes pueden ver, no es tan fácil determinar esa corriente de secuencia cero cuando cae un conductor, porque usted no sabe dónde va a caer el conductor. El conductor puede caer sobre concreto, puede caer sobre jardín, puede caer sobre terreno arcilloso, sobre arena, y cada una presenta una diferente condición de resistencia de contacto. Tampoco sabe la resistividad del terreno en el recorrido. No es fácil determinar la corriente de secuencia cero o la impedancia de secuencia cero del sistema en general. Del conductor se lo puede determinar, pero del conjunto que está ligado al terreno no es fácil, ¿no?, para una línea de transmisión. Aquí, por ejemplo, se obtiene la corriente de secuencia cero, se pone un generador, se cortocircuitúan los bornes trifásicos en una sola fase, en el otro lado se cortocircuita y se va a tierra. Y nuevamente el voltaje entre la corriente me da la impedancia de secuencia cero, de la línea, ¿no? Y acá hay un dato práctico que dice que la impedancia de secuencia cero es de 2 a 6 veces la impedancia de secuencia positiva de la línea. La impedancia de secuencia positiva de la línea es igual a la impedancia de secuencia negativa de la línea. O sea que la impedancia de secuencia cero es de 2 a 6 veces, es un valor promedio estándar, de 2 a 6 veces la impedancia de secuencia positiva o negativa de la línea. Entonces ya tienen ustedes la representación de los elementos de un sistema eléctrico, del generador, del transformador y de la línea. Los valores de las impedancias de secuencia positiva, negativa y cero del generador y del transformador son datos del fabricante del generador y del transformador. En el caso de la secuencia positiva de la línea, también es un dato del fabricante, pero la impedancia de secuencia cero del sistema, donde ya entra el terreno, sí es un asunto más difícil de calcular. Se hacen estimados y se obtienen valores, pero son más difíciles de calcular. Bueno, ahí nos quedamos y retornamos a la clase 8 y 5 más o menos. Muchas gracias. Nos vemos a las 8 y 5. Bien, ingeniero. Ok.